Profesor, tenga usted muy buenos días. Muchas gracias, Rodolfo, muy agradecido por esta invitación. La verdad que es la primera entrevista presencial y me da gusto hacerlo contigo en este set tan importante, tan valioso, que finalmente representa la cercanía que tú tienes con tu audiencia, ¿no? Y entonces, en nombre de los profesores del Perú, en nombre del Colegio de Profesores del Perú, agradezco por esta invitación y además también dispuesto a responderte una serie de preguntas que seguramente el tiempo quedará corto, pero aquí estoy. Estoy seguro que va a quedar corto, pero igual, muchas gracias por su presencia. En principio, ¿qué impresión le da esto que está pasando primero en el sur con las carreteras bloqueadas por esta suerte aparentemente de explotación de las agroexportadoras a los trabajadores agrícolas y ahora lo que estamos viendo también la obstrucción en la carretera panamericana norte? ¿Qué impresión puede tener en general del tema? En realidad esto es fruto de una constitución política del Estado donde no protege a los trabajadores, a las mayorías. Obviamente tenemos una legislación que protege más al empresariado, no hay derechos estabilizados, ganados por los trabajadores que permita tener una buena remuneración, que tenga estabilidad, tenga seguros, tenga leyes que le protejan, de tal manera que toda esta flexibilidad laboral que empezó en los 90 con el gobierno de Fujimori se mantienen y hoy se están viendo, se están agudizando y la población tiene derecho a protestar en democracia. Además, obviamente el interrumpir las vías de comunicación y otras es la única alternativa que les obliga para poder negociar. Y esperamos que haya comunicación, que haya diálogo, el gobierno, el Ministerio de Educación esté en la capacidad de resolver estos problemas, sobre todo no a favor de mantener el sistema económico y la forma de cómo se están procediendo actualmente, sino desde el lado de la mirada social, desde la mirada a los trabajadores que imagínate ganen 39 soles, 40 soles. Yo he conversado, no este año, no el año pasado, con trabajadores que están, por ejemplo, en el sector de la vitivinícola. Lamentablemente se van desde Lima hacia Ica, se internan el día lunes a las 4 de la mañana y salen el día sábado a las 2 de la tarde. Y viven allí, trabajan allí, tienen una alimentación precaria y si no se internan de lunes a sábado, sencillamente no tienen ningún derecho al trabajo y prácticamente con la familia tienen contacto solamente los días domingos. Y creo que eso ya no es humano, es una economía deshumanizante, Rodolfo. Discúlpame que te lo diga. Estamos en el 2020. Y estamos en el 2020. Estamos en los 60, 50. Y si recordamos a un expresidente, estamos en un modelo económico que generaba chorreo, pero es un chorreo hacia arriba solamente al empresariado. Y de tal manera que creo que estamos en una oportunidad de debatir el tema económico de la constitución política y, si es posible, importante, consultar a la población. Creo que puede haber una segunda ánfora en estas elecciones del próximo año, donde se le consulte a la población y allí dirá la población si estamos de acuerdo con esta constitución o sencillamente requerimos hacer grandes cambios, grandes reformas, y qué mejor si hubiera un Congreso constituyente que discuta todo y proponga una constitución que sería un verdadero regalo del bicentenario. Lo escucho citando ese testimonio y me hace acordar, salvando las distancias, además era otro rubro, esos dos trabajadores que aquí en Lima murieron en el marco de un incendio que se producía, no podían salir del lugar donde estaban, que era una suerte de caja de fierro, ¿no es cierto? ¿Se acordará usted? Esto ocurrió en la capital hace ya tiempo atrás. Y con una empresa conocida, ¿no? Y entonces, claro, formalmente constituida. Formalmente constituida. Si ellos están así, imagínense con las empresas que no están formalmente constituidas. Yo con mucho desánimo escuché al presidente Sagasti cuando decía que su gobierno se comprometía a incrementar las mejoras económicas de la población vía el impulso del trabajo informal. ¿Qué es eso? Sí. Es decir, vamos a someter a la población a la ley de la selva, a la ley donde manda el quien pueda, y el quien puede aquí es el dueño del capital. Era un container donde estaban estos dos trabajadores que murieron aquí en Lima. En las Malvinas. En las Malvinas, sí, en las Malvinas. Lamentablemente y ellos estaban pidiendo ayuda sacando la mano, pero no se pudo hacer nada, ¿no? Y eran muchachos de acá de Independencia, de un barrio. Imagínense esa situación en la cual han vivido esos jóvenes y luego también esa pareja de jóvenes que fallecieron, creo que en McDonald's, sí. Representan la precariedad del sistema laboral de nuestra patria. Y nosotros como docentes no podemos desconocer esa realidad y no podemos dejar de hablar esas situaciones concretas, porque solo así vamos a tratar de construir un país democrático donde todos tengan derecho y las oportunidades de desarrollarse, Rodolfo. Ahora, estamos hablando específicamente en este tema de las protestas de ahora, de estos días, de la ley de promoción agraria, ¿verdad? Le cabe responsabilidad, digo yo,
más o menos de la información que hemos estado recibiendo, incluso ayer, al señor Martín Vizcarra, porque él, estando en la presidencia, parece que emite un decreto de urgencia para ampliar hasta el 2030 o 2031 las reglas de juego de esta ley de promoción agraria. Que dicho sea de paso, siempre está a favor del empresariado, del agroexportador, no del pequeño y mediano empresario, que lamentablemente no tiene las posibilidades de beneficiarse de esa ley. Disculpe la suspicacia, esta gente que administra el Estado, y con esto nos vamos al corte, ¿lo hace por negligencia, por poco cariño al país, o de alguna manera les cae, algunas razones verdes? Creo que, Rodolfo, tras de todo este sistema de gobierno hay un poder económico que determina y define las grandes políticas del Estado. Son aquellos los que dicen no al cambio de la Constitución, son aquellos que dicen que todo está bien, que la macroeconomía es intocable. Entonces son ellos, por un lado, opinólogos baratos, que seguramente a cambio de nada opinan que el sistema está bien, pero por otro lado son gente que representa ese poder económico concentrado en la CONFIEP y sus aliados, ¿no? Muy bien, vamos un ratito a la pausa y seguimos nada menos que con el decano del Colegio de Profesores del Perú, el profesor Pablo Elí Ocaña. Regresamos. Somos la funeraria Benavides con 55 años de experiencia. Tenemos el personal capacitado para acompañar a la familia en un momento de dolor. Y ahora contamos con un plan accesible. Con 30 soles mensual aseguramos a 7 personas sin límite de edad. Somos la funeraria Benavides, la más humana y solidaria. A su servicio. Informes 946-351-268 y 994-980-337. Muy bien, seguimos en UCI, un canal inteligente. Este es Pulso Informativo, como todos los días a las 11 de la mañana. Estamos conversando con el profesor Pablo Elí Ocaña, decano del Colegio de Profesores del Perú. Bueno, siguiendo este tema un poquito más, la ley de promoción agraria. Yo he escuchado, ya incluso ayer han presentado, una moción para derogar la ley de promoción agraria. Pero he escuchado también algunos que dicen, si derogamos la ley de promoción agraria, se va a reír y se va a complacer Chile, ¿no? Sería un error. Hay que cambiar algunas reglas de juego, pero no tirarse abajo la ley. En realidad son temas de los entendidos, pero claro, sin embargo vamos a ver lo siguiente. Nuestro país está, particularmente la zona costera, está dividido en grandes propiedades que la mayoría no están en manos peruanas. Están en manos extranjeras y particularmente chilenas. De tal manera que obviamente cualquier reforma que haya siempre a ellos les va a beneficiar y sobre todo posiblemente tendrán la capacidad de renegociar. Recuerda cuando García dijo en alguna vez, si se molestan ellos. Así los chilenos, sí, los chilenos, claro. ¿no? Claro. Y entonces, sí, se pueden molestar los chilenos. Se pueden molestar. ¿Qué es lo que nos estaba diciendo en el fondo? Que lamentablemente la economía, la agricultura, en buena parte las grandes inversiones en agroindustria están en manos extranjeras y particularmente de propiedades del sur. Y entonces creo que es hora, si se retoma realmente con un Estado fuerte, democrático, representativo, habría la necesidad de hacer grandes reformas, pero creo que en estos 7 meses que queda el gobierno es imposible hacerlo. Tendría que verse un nuevo gobierno, un nuevo Congreso también reflexivo, inteligente, no con un Congreso populista que cualquier cosa que salga por ahí está poniendo iniciativas legislativas y eso desmerece también el debate. Solo populista. Ojalá sea solo populista, porque algunos incluso en el Congreso están diciendo que hay desestabilizadores dentro del Parlamento. Posiblemente con el afán de ganar protagonismo, porque ellos no tienen nada que perder en esta etapa. Dígame que ya no tienen nada que perder porque estamos a escasos meses que van a terminar su gestión, pero tienen que hacer algo para decir, pues quedar en la opinión pública, dejar su imagen posiblemente, para tentar en las siguientes oportunidades una posibilidad de retorno al Congreso. Pero sin embargo, si hay una necesidad de reforma agraria, hay una necesidad también de poder ver, por ejemplo, la sierra y la selva.
donde lamentablemente no hay grandes inversiones, donde los gobiernos regionales no priorizan el impulso a los pequeños y medianos agricultores, donde no se construyen irrigaciones, riegos tecnificados que permitan la mejora de la producción agraria. Y es más, la población puede producir, pero no hay quien los compre, quien exporte, quien organice a toda esa población. Y entonces necesitamos, yo te digo esto porque conozco la sierra, conozco la selva, he vivido en la zona y conozco parte de la agricultura porque yo también provengo de una familia campesina y de agricultores, y por tanto conozco esa realidad, y los agricultores están esperando allí, más allá que programa juntos, lo que están esperando son grandes proyectos de inversión en ese terreno y generar pues un país desarrollado, realmente próspero, integrado, que decimos como ideal y como objetivo en este bicentenario. Al comenzar esta última pregunta, usted dijo algo interesante. Este es un tema que deben tratar los que saben, ¿no? Utilizó otra frase. Entonces, yo estoy de acuerdo con eso, que la ley, antes de ser derogada la PREPO, la ley de promoción agraria, que llegue a la comisión correspondiente y entre a un debate, inviten a quienes quieran. Pero mientras tanto, digo, por cuerdas separadas, se pongan algunos, o se hagan, si se puede, yo no manejo el tema estrictamente, digamos que se acabe con la Cervis, por ejemplo. O sea, las agroexportadoras no dan la cara, sino que hay un tercero que es el que impone a los trabajadores agrícolas. Eso no está bien. Efectivamente, eso es parte de la constitución política y la legislación laboral que se ha desarrollado a partir de esta Constitución del 93, los servicios donde son ellos los que ganan casi la mitad del sueldo del trabajador. Si averiguamos lo de ICA, no sé realmente si el trabajador está con 1.000 soles, la servicio no sé cuánto gana por ese trabajador, posiblemente al doble, y porque eso es lo que parece. Esa regla de juego tendría que cambiarse, tendría que ponerse buenos candados y que las contrataciones sean en lo posible más directo y el Ministerio de Trabajo pues entre a fiscalizar realmente, ¿no? Claro, ¿qué hace SUNAFIL? Pablo, en estos casos no debe existir el servicio. Service pues, puede ser para otros rubros, pero no para eso. Claro, la Service debe existir tal vez para personal de seguridad que requiere una especial capacitación por una empresa privada y otras, pero en el rubro de la agroindustria, de la construcción, imagínense, ¿no? Yo creo que eso realmente es un insulto a la economía de los mismos trabajadores, porque la Service va a ganar un porcentaje elevado del trabajo. Es la nueva forma de explotación, lamentablemente, Rodolfo, que lo hay que decir, y posiblemente para algunos dicen, pues no hay, todo está transparentado, que hay un gobierno que protege, que hay un gobierno que fiscaliza, pero no lo es realmente. En la práctica, los trabajadores viven un submundo, viven una explotación más allá de las horas de trabajo programados y permitidos, y asimismo también no hay quien los proteja sus derechos. Imagínense, a través de la Service paga su remuneración, no hay seguro social, no hay seguros de accidente de trabajo, no hay por enfermedades adquiridas en el trabajo, y entonces... Ahora, algunos han dicho, revisando las redes, también los periódicos y la televisión, algunos dicen, este es el contexto como para reclamar mejores remuneraciones, dicen, ¿no? Y hablan del tema sanitario, de la situación del estado de emergencia que está viviendo el Perú. Y Rosa María Palacios ha dicho, con alguna razón o ninguna, pero lo ha dicho esta mañana o ayer en la tarde, que el tema de las remuneraciones que son muy bajas para los trabajadores agrícolas, dice, reclaman porque sienten, perciben, y efectivamente así debe ser, que ganan poco. Y ella dice, yo también gano poco. Todos, generalmente, dice ella, quisiéramos ganar más, pero algo que no puede el trabajador agrícola negar es que hay trabajo, dice ella. ¿Qué dice a estos dos testimonios? Yo también puedo decir, yo gano poco en función a la formación profesional, a la dedicación que el tiempo hacemos en la labor en la que cumplimos. Seguramente Rosa María Palacios también gana poco en función a la labor que ella desarrolla, pero no sabemos cuánto es poco para él. Por ejemplo, para los ministros es poco 35.000 o 40.000 soles, ¿no? Para el agricultor posiblemente es poco 930 soles, que es el sueldo mínimo. Pero creo en estos momentos lo que hay que ver es en función a la canasta básica familiar. ¿Para cuánto alcanza la remuneración de ese trabajador en la agricultura? Con 930 soles de ingreso mensual, lamentablemente no puedes resolver las necesidades de la canasta básica familiar que está por sobre los 3.400 soles. Y entonces creo que se tiene que ver eso. Por tanto, en esta etapa, y vuelvo con lo que decías, es tema de los entendidos,
en esta etapa escuchemos a los mismos trabajadores organizados, escuchemos a los agricultores, escuchemos a los miembros, dirigentes, responsables de estas organizaciones para decir a ver cuánto sería lo más justo. Y lo más justo aquí en estos momentos sería, Rodolfo, es incrementar lo que es el sueldo mínimo en el país, ¿no? Y ese sueldo mínimo que por lo menos puede elevarse a 1.400 o 1.500 soles ya sería bastante realmente para los miles o millones de trabajadores que están sometidos en la agroindustria. Por otro lado, quiero terminar la idea, la pandemia nos ha realmente quitado el velo de este país, donde parecía todo bello, pero en el fondo nos ha desnudado. Y cuando nos ha desnudado, nos ha encontrado como estamos, y qué bueno que en esta etapa discutan justamente todos los problemas que el Perú tiene, ¿no? ¿Le parece oportuno entonces? Oportunísimo. Bueno, el tema de los trabajadores agrícolas. Ayer escuché, y hoy también, que la informalidad en ese rubro es del 88, 90, 92, 94%. ¡Qué bárbaro! Imagínate, en el país el 74% de los trabajadores son informales, es un promedio de es poco la brecha de la formalidad en el país. Y si eso es así en diferentes sectores de la producción, agricultura pues es mucho más informal, ¿no? ¿Por qué? Porque como es mayormente trabajo no calificado, y entonces ingresan a trabajar allá personas posiblemente concluidos primaria o secundaria, porque la actividad fundamental que ellos van a desarrollar son actividades vinculadas a la siembra, a la cosecha, a la recolección de productos, a cargar a los vehículos y otras tareas muy específicas, pero sin embargo el trabajo que ellos desarrollan es muy valioso, muy importante en la producción nacional, que hay que reconocerlo y valorarlo. Para cerrar el tema, entonces, usted está en desacuerdo con que a la Prepo se derogue la ley, pero sí dice tienen que resolverse ya algunos temas, algunas reglas de juego. No digo que no se derogue, que se discuta bien y que sea pues con participación pero digo, en este democrática. momento que se derogue, no. A la Prepo no. Hay que estudiarlo, revisarlo, debatirlo. Hay que escuchar a los trabajadores. Te digo, no conozco específicamente todos los detalles, pero sin embargo, si hay una propuesta de esa, si hay una necesidad de derogarla, que se derogue, pero que se construya una nueva, pero mirando los intereses de los trabajadores. Muy bien, vamos a una breve pausa y luego regresamos con la última parte de la entrevista al profesor Pablo Elío Ocaña, decano del Colegio de Profesores del Perú, ya ahora para hablar de la presentación del gabinete ministerial hoy en el Congreso, y también el tema de los colegios y la actividad presencial que parece arranque el próximo año. Somos la funeraria Benavides con 55 años de experiencia. Tenemos el personal capacitado para acompañar a la familia en un momento de dolor. Y ahora contamos con un plan accesible. Con 30 soles mensual aseguramos a 7 personas sin límite de edad. Somos la funeraria Benavides, la más humana y solidaria. A su servicio. Informes 946-351-268 y 994-980-337. Muy bien, seguimos aquí en UCI, un canal inteligente, aquí en Pulso Informativo estamos entrevistando al profesor Pablo Elío Ocaña. Vamos al tema de la presentación del gabinete. Antes de la pausa, a lo largo de los minutos de la entrevista, él ha dicho que es un congreso populista. Yo le digo, ojalá que solo sea populista, porque da la impresión que es un congreso desestabilizador, por ejemplo, en el caso de algunos, no estoy hablando de todos en general, pero una desestabilización a partir de todo un plan, un andamiaje, pero ese es un análisis mío. La pregunta al profesor Pablo Elío Ocaña es, yo sé que no tiene una bola de cristal, pero sí tiene análisis, ¿le darán la confianza a este nuevo gabinete? Creo que este congreso, que tiene poca responsabilidad en muchos temas, finalmente hoy van a dar por mayoría el respaldo o la aprobación o la confianza al gabinete. Porque si no lo hacen ellos así,
prácticamente se cae lo que negociaron antes de hacer esta vacancia presidencial y luego el cambio con respecto al nuevo presidente Sagasti después de la destitución de Merino. Sí hay un sector que ha quedado bastante golpeado políticamente. Las elecciones van a reflejar próximamente de cómo quedaron cada uno de ellos, pero el día de hoy creo la exposición de la ministra, de la nueva premier, digo, ha sido con el objetivo de que haya una aprobación. El presidente Sagasti ha estado dialogando con las principales fuerzas las semanas anteriores y posiblemente que allí hayan acordado la necesidad de esta aprobación y por tanto no es difícil decir que va a ser aprobado. Muy bien, último tema. ¿Por qué está el profesor Pablo Elío Ocaña en contra de las clases presenciales? ¿O es una impresión falsa la mía? Yo creo que es una impresión falsa. No falsa, sino imprecisa, porque yo siempre he manifestado de que nadie tiene la seguridad que la pandemia va a desaparecer de acá a 1 mes, a 2 meses. Sí. Pero tampoco geográficamente nuestro país está asegurado en ciertas partes donde no llegará la pandemia. Quieres o no, nuestro país tiene una interconectividad, tenemos una población movilizada, hay una alta población migrante en esta etapa, por ejemplo, enero, febrero, mucha población del interior del país vienen a Lima y luego retornan al interior del país, y yo lo digo porque también soy parte de esa población migrante. Una geografía complicada, además, en relación con Europa. Claro, y por supuesto. Y de tal manera que este año han abierto sus puertas a algunas instituciones educativas, según información del mismo Ministerio de Educación, que para nosotros está bien en la medida de que haya acuerdos, diálogos, comunicación, consensos y también en centros donde la escuela garantice bioseguridad, donde los padres de familia den confianza y donde el maestro también de manera adecuada, responsable, diga sí, estamos aquí para atenderlas. Si eso ocurre en zonas alejadas, está bien, no estamos en contra de eso. Es más, por ejemplo, en el mes de mayo... Yo digo, en ese contexto que usted está diciendo, yo digo, en esa lógica, ¿por qué también desde hace 2 o 3 meses atrás no están funcionando, por ejemplo, los colegios emblemáticos? No estoy hablando de colegios particulares, sino de colegios nacionales grandes, donde hay amplio espacio y donde se puede cumplir muy bien el tema de los protocolos para el cuidado necesario. ¿Por qué siguen cerrados? Uno pasa por el Maritón Carvajal, por el Alfonso Ugarte, por el Elvira García, María Auxiliadora, y da pena. Sí, es cierto, ¿no? Pero esto tiene que ver mucho con la evolución de la pandemia. Vemos diariamente que los últimos semanas están bajando. En Europa, con una tremenda problemática por infectados y muertos, en Argentina también, en Colombia, y claro, Chile ha manejado mejor el tema, pero en esos países, con pandemia y todo, han regresado los chicos a las clases. Y la OMS, y con esto ya lo mato, profesor, la OMS acaba de declarar hace días atrás que felicita a los países que desde hace meses ya reabrieron sus puertas, porque lo que preocupa es que los niños terminen con la enfermedad mental que nadie quisiera, encerrados en sus casas. Nosotros estamos convencidos de esos temas. Hay una necesidad que los estudiantes tengan espacios de reencuentro entre ellos, entre los amigos o familiares, pero con sumo cuidado. Es inadecuado hacer una comparación, por ejemplo, de la realidad socioeconómica del país con otras, como Argentina, como Chile, y menos aún con los países europeos, pero también no necesariamente a los países europeos les ha ido bien. Por ejemplo, Suecia ha tenido que decretar nuevamente el confinamiento, ha tenido que reducir el número de estudiantes que asisten a la escuela, pero teniendo pues condiciones mejores en atención de salud, en atención de hospitales, de colegios mismos. Pero Nueva York también volvió a cerrar sus puertas, de los colegios digo, pero el día lunes 7 ya anunciaron que la van a reabrir también otra vez. Claro, pero Estados Unidos, imagínate cómo está, ¿no? Y se pone en riesgo también toda la vida. Todo. Pero en el país, por ejemplo, ¿cuánta población tienes asegurada, al menos tiene un seguro integral? ¿Cuánta población tiene hospitales cercanos para ser atendidos? Hay pueblos indígenas alejados que no la tienen y han sido golpeados, ¿no? Y entonces, por eso hay tres cosas que hay que tener en cuenta. Por un lado, una comunicación adecuada entre los involucrados. ¿Quiénes son? Padre, familia, Ministerio de Educación y los docentes, para resolver esa necesidad. En segundo lugar, hay que ver espacios geográficos donde no ha habido presencia del COVID en altos porcentajes. Y un tercer aspecto es ver comunidades alejadas, aisladas, donde nunca hubo presencia y habría la necesidad de abrirlas el próximo año. A mí particularmente me parece que la responsabilidad de cómo estamos en el asunto educativo y manteniendo encerrados a los chicos, me parece que la responsabilidad recae
no en el gobierno, ni en el de Vizcarra, ni en el de Sagasti, sino en 2 colegios profesionales que pueden ser básicos, salvo que no existe el Colegio de Psiquiatras del Perú, pero sí hay colegio de psicólogos, incluso hasta 2, porque así se acostumbra en los últimos años, ¿no? Hay colegios profesionales que tienen 2 decanos, etc. Entonces, ellos se han mordido y se siguen mordiendo la lengua, en vez de salir a decir, oye, el problema de la enfermedad mental puede ser más peligroso incluso que el COVID. Entonces, los chicos que vayan saliendo. Sí, hay razones fundadas, Rodolfo, y nosotros como colegio profesional lo hemos expresado, inclusive hemos hecho pronunciamientos en el sentido de que si se reinician las labores educativas, el gobierno y el Ministerio de Educación asegure una infraestructura educativa saludable con bioseguridad y también garantice la salud de los niños y de su familia. Hay estudiantes que vienen de familias donde viven con abuelos, con tíos, con personas delicadas de salud, y entonces hay que cuidar también eso. Pero no puedo decir irresponsablemente sí abran las escuelas y vamos, porque eso sí realmente me llevaría a decir que todo ya está bien. Y en el país no todo está bien, Rodolfo, tú lo sabes muy bien, y por tanto tenemos que segmentar, tenemos que ubicar, tenemos que definir ciertos espacios, ciertos territorios, y si los emblemáticos son los mejores espacios donde hay que empezar a trabajar, hagámoslo, pero que se dialogue, que no se imponga, porque la imposición es lo peor que puede ocurrirnos en nuestro país. Y sobre eso ya tenemos las grandes movilizaciones hechas el pasado noviembre y la destitución de Merino, ¿no? Porque no nada hay que hacer imponiendo, sino dialogando. Así es. Ha sido muy amable, profesor. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodolfo, por la invitación. Realmente muy complacido. Éxitos en tu programación. Muchas gracias. Ha sido el profesor Pablo Elío Caña, decano del Colegio de Profesores del Perú.